Si bien algunos generales son recordados por su genio táctico y estratégico, otros dejaron un legado de errores, malas decisiones y fracasos catastróficos. En el vídeo de hoy, nos sumergiremos en el campo de batalla para descubrir a los 5 peores generales alemanes de la Segunda Guerra Mundial y las razones detrás de sus infames reputaciones. Entonces, comencemos con el primer nombre de nuestra lista. Friedrich Paules fue un mariscal de campo alemán recordado a menudo por su papel fundamental en la batalla de Stalingrado. Su carrera militar, en particular su liderazgo durante esta batalla, ha sido ampliamente analizada y criticada. Uno de los ejemplos más claros de la insuficiencia de Paules como comandante fue su error de juicio estratégico durante la batalla de Stalingrado. Paules no logró evaluar correctamente los desafíos logísticos y operativos de la guerra urbana prolongada cuando lanzó el asalto a Stalingrado en agosto de 1942. Subestimó la resistencia soviética y la dificultad de luchar en un paisaje urbano que anulaba muchas de las ventajas tradicionales de la Wehrmacht. Su incapacidad para asegurar el río Volga y cortar las líneas de suministro soviéticas permitió a los soviéticos fortificar sus posiciones y reunir refuerzos. Cuando las fuerzas soviéticas lanzaron la Operación Urano en noviembre de 1942, rodeando al Sexto Ejército alemán, Paules dudó en romper el asedio, a pesar de la insistencia de algunos de sus comandantes y el evidente riesgo de quedar atrapado. Esperó órdenes explícitas de Hitler, que prohibió cualquier retirada. Este retraso fue catastrófico, ya que el Sexto Ejército alemán estaba rodeado. La tensión psicológica de un conflicto prolongado puede tener un grave impacto en la eficacia de un comandante, y Paules no fue la excepción. Estaba agotado física y mentalmente, y su liderazgo se vio afectado a medida que se volvía cada vez más fatalista, socavando la moral de sus tropas. El 30 de enero, Paules informó a Hitler que sus tropas estaban al borde del colapso. En respuesta, Hitler ascendió a Paules a mariscal de campo, señalando que ningún mariscal de campo prusiano o alemán se había rendido jamás, lo que implica que Paules debería suicidarse. Sin embargo, el 31 de enero de 1943, Paules se rindió a las fuerzas soviéticas, marcando la primera vez en la historia alemana que un mariscal de campo se rindió al enemigo. Si bien algunos argumentan que su rendición fue un acto de pragmatismo para salvar a los restos de sus tropas heladas y hambrientas, también puso de relieve su incapacidad para orquestar una fuga efectiva o resistir hasta el final. Esta capitulación no fue solo una derrota militar, sino un profundo golpe psicológico al esfuerzo bélico alemán, que simboliza el comienzo de la retirada constante de la Wehrmacht en el frente oriental. Ernst Busch fue un general y un comandante clave de la Wehrmacht. La actuación de Busch durante la invasión de la Unión Soviética proporciona un ejemplo temprano de sus deficiencias. Al mando del 16º Ejército, Busch formó parte del avance inicial hacia territorio soviético. Sin embargo, a medida que avanzaba la campaña, se hizo evidente su estricto enfoque del mando. Ernst Busch siguió estrictamente las órdenes de Hitler, incluso cuando resultaron estratégicamente defectuosas. Uno de los ejemplos más reveladores de las deficiencias de Busch fue su manejo del bolsillo de Demiansk a principios de 1942. Sus fuerzas estaban rodeadas por tropas soviéticas y, en lugar de intentar una fuga o una retirada estratégica, Busch optó por mantener la posición según las órdenes de Hitler. Esta decisión resultó en un sufrimiento prolongado y bajas importantes para sus hombres. Aunque los alemanes finalmente pudieron reabastecer la bolsa desde el aire y aliviar parcialmente el asedio, la situación ejemplificó la obediencia de Busch a las órdenes en detrimento de la flexibilidad táctica y el bienestar de sus tropas. En octubre de 1943, el mariscal de campo Günther von Kluge, comandante del Grupo de Ejército Centro, resultó herido en un accidente y Busch fue nombrado su sustituto. Al enfrentarse a ataques implacables cuando el Ejército Rojo lanzó su campaña de invierno a finales de 1943, Busch se encontró constantemente en desacuerdo con las demandas del alto mando. A menudo dudaba en actuar de forma independiente y seguía las órdenes de Hitler sin cuestionarlas. A mediados de junio de 1944, los 700.000 soldados del Grupo de Ejército Centro eran ampliamente superados en número por los 2 millones de soldados soviéticos. El 22 de junio de 1944, cuando comenzó la operación ofensiva de verano soviética,
las divisiones del Grupo de Ejército Centro fueron rápidamente abrumadas por casi 120 divisiones del Ejército Rojo. Los comandantes solicitaron urgentemente permiso para retirarse, pero Busch negó estas solicitudes e insistió en mantener sus posiciones. Horas más tarde, sus divisiones quedaron diezmadas. Después de perder aproximadamente 300.000 hombres, el equivalente a 28 divisiones, Busch fue destituido por Hitler el 28 de junio de 1944. El mariscal de campo Walter Model lo reemplazó y logró detener el avance soviético. Después de su despido, Busch se hundió en una profunda depresión, sintiéndose completamente traicionado. A pesar de su inquebrantable lealtad a las órdenes de Hitler, habiendo recuperado gradualmente el favor del Führer, Busch fue llamado al servicio el 20 de marzo de 1945 para liderar el Grupo de Ejércitos Noroeste, encargado de la defensa de la costa alemana a lo largo del Mar del Oeste. Busch enfrentó desafíos importantes ya que tenía recursos limitados y luchó por ganarse el respeto de sus hombres. Finalmente, Busch se rindió al mariscal de campo Bernard Montgomery el 4 de mayo de 1945. Ferdinand Schörner fue un mariscal de campo alemán y una figura controvertida en la historia militar. A pesar de su supuesta inteligencia táctica y su inquebrantable lealtad al régimen nazi, el mando de Schörner estuvo marcado por la crueldad, un duro enfoque disciplinario y una serie de errores estratégicos que en última instancia contribuyeron a su legado negativo. El ascenso de Schörner en las filas estuvo marcado por su compromiso inquebrantable con la ideología nazi y su brutal aplicación de la disciplina. Este enfoque minó gravemente la moral y la eficacia de sus tropas. Era famoso por sus duras medidas, incluida la ejecución de soldados acusados de deserción o cobardía sin los juicios adecuados. Esto creó un clima de miedo en lugar de respeto y lealtad, elementos cruciales para mantener una fuerza de combate cohesionada. La desconfianza y la baja moral entre sus soldados minaron su eficacia, especialmente durante las difíciles y desmoralizadoras condiciones del frente oriental. Estratégicamente, el mandato de Schörner estuvo lleno de decisiones cuestionables que empeoraron la deteriorada situación de Alemania. Su obsesión por mantener el puesto a toda costa le provocó la pérdida innecesaria de miles de soldados. El ejemplo más notorio de esto fue su defensa de la Bolsa de Curlandia. En lugar de autorizar una retirada estratégica para salvar a sus tropas rodeadas, Schörner optó por mantener la posición, lo que condujo a una defensa prolongada e inútil que agotó valiosos recursos y mano de obra. Esta decisión fue un símbolo de su pensamiento rígido e inflexible. Además, la relación de Schörner con sus superiores y colegas resalta aún más sus deficiencias como líder. Su lealtad a Hitler, junto con su desdén por los colegas que no compartían sus puntos de vista, lo aislaron dentro de la jerarquía militar. Las decisiones inflexibles y la lealtad ciega a Hitler de generales como Ernst Busch y Ferdinand Schörner no solo resultaron en grandes pérdidas humanas y materiales, sino que también ilustran las graves deficiencias de liderazgo del alto mando alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Este aislamiento no solo sofocó la colaboración productiva, sino que también condujo a una falta de retroalimentación crítica que podría haber informado mejores decisiones estratégicas. La costumbre de Schörner de informar evaluaciones demasiado optimistas sobre Hitler solo alimentó expectativas poco realistas y directivas estratégicas deficientes por parte de los líderes nazis. Además, la incapacidad de Schörner para inspirar a sus tropas o promover la lealtad más allá del miedo consolidó aún más su reputación como mal comandante. Schörner se basó en medidas punitivas e intimidación, alienando a sus soldados y disminuyendo su voluntad de luchar eficazmente. Esto fue particularmente perjudicial durante las últimas etapas de la guerra, cuando el ejército alemán necesitaba más que nunca tropas resilientes y motivadas. El legado de Schörner quedó aún más empañado por sus acciones durante los últimos días de la guerra. Se le acusó de abandonar a sus tropas para salvarse, huyendo del campo de batalla cuando los aliados se acercaban. Hermann Göring fue uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler. A pesar de su posición influyente y sus primeros logros, su legado como comandante militar está marcado por una serie de decisiones desastrosas y errores estratégicos que contribuyeron significativamente a la caída de la Alemania nazi. El carisma de Göring, combinado con su experiencia militar, le valió varios puestos importantes, incluido el de ministro de aviación y, sobre todo,
el de jefe de la Luftwaffe. Uno de los fracasos más importantes de Göring como comandante militar ocurrió durante la Batalla de Gran Bretaña en 1940. Con la tarea de garantizar la superioridad aérea sobre Gran Bretaña para despejar el camino para una posible invasión, la Luftwaffe de Göring se enfrentó a la Royal Air Force, RAF. Inicialmente, la estrategia de la Luftwaffe se centró en atacar los aeródromos y la infraestructura de la RAF, lo que empezó a dar sus frutos. Sin embargo, Göring cometió el error crítico de centrarse en bombardear Londres y otras ciudades en respuesta a los ataques de la RAF a Berlín. Esta decisión, influenciada por su deseo de represalia, permitió a la RAF recuperarse y reagruparse, lo que finalmente resultó en el fracaso de la Luftwaffe en lograr la superioridad aérea. La incompetencia de Göring quedó aún más demostrada durante la invasión de la Unión Soviética y la batalla de Stalingrado. A medida que se prolongaba la guerra en el frente oriental, las fuerzas alemanas se vieron rodeadas en Stalingrado. Hitler, influenciado por las garantías excesivamente optimistas de Göring, creía que la Luftwaffe podría abastecer por aire al asediado Sexto Ejército. Göring prometió entregar 300 toneladas de suministros diariamente, una cifra que no solo era poco realista sino también logísticamente imposible dadas las duras condiciones invernales y las defensas antiaéreas soviéticas. En realidad, la Luftwaffe logró entregar menos de un tercio de los suministros necesarios, lo que llevó a la eventual rendición del Sexto Ejército en febrero de 1943. Además de sus errores en el campo de batalla, el mandato de Göring como comandante estuvo plagado de corrupción e ineficiencia. La Luftwaffe, que alguna vez fue una fuerza formidable, sufrió de mantenimiento deficiente, capacitación inadecuada y falta de innovación bajo el liderazgo de Göring. Su lujoso estilo de vida y su desapego de las realidades del frente de batalla erosionaron aún más su credibilidad y eficacia. Guillermo Keitel. A medida que avanzaba la guerra, la influencia de Hermann Göring como comandante se desvaneció. En el momento de la invasión aliada de Normandía en 1944, la Luftwaffe era una sombra de lo que era antes, incapaz de montar ninguna oposición significativa al avance de las fuerzas aliadas. La mala gestión y la incompetencia estratégica de Göring dejaron a la fuerza aérea alemana agotada y desmoralizada. El mandato de Wilhelm Keitel como jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas estuvo marcado por errores estratégicos y una lealtad inquebrantable a Adolf Hitler, lo que condujo a resultados desastrosos para Alemania. La carrera de Keitel se caracterizó más por el conformismo que por la brillantez. A diferencia de los líderes militares eficaces, carecía de inteligencia estratégica y audacia. En lugar de desafiar las directivas a menudo erróneas de Hitler, Keitel actuó como un ejecutor obediente, incluso cuando las órdenes desafiaban la lógica militar. Esto le valió el irónico apodo de «La Keitel», que significa lacayo. Uno de los fracasos más notables de Keitel fue su papel en la invasión de la Unión Soviética. A pesar de los desafíos logísticos y estratégicos planteados por la inmensidad y el duro clima de la Unión Soviética, Keitel no se opuso a la insistencia de Hitler en un ataque rápido. Su incapacidad para defender un enfoque más mesurado condujo a la sobrecarga de la Wehrmacht y a una derrota catastrófica en el invierno ruso. Cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía en junio de 1944, Keitel no pudo coordinar un contraataque eficaz. Su obediencia a las órdenes poco realistas de Hitler impidió una respuesta flexible y oportuna, ayudando al avance de los aliados hacia la Europa ocupada. Este fracaso puso de relieve su falta de juicio independiente y previsión estratégica. Además, el papel de Keitel en la planificación y ejecución de atrocidades en tiempos de guerra empañó aún más su legado. Firmó órdenes que facilitaban crímenes de guerra, incluida la Orden del Comisario, que ordenaba la ejecución de funcionarios políticos soviéticos. Después de la guerra, la falta de liderazgo y las fallas morales de Keitel quedaron expuestas durante los juicios de Nuremberg. Condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad, fue ejecutado en 1946. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro vídeo. ¿Qué general alemán crees que tuvo el impacto más negativo y por qué? Deje sus pensamientos en los comentarios a continuación. También recuerda darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana de notificación.
Gracias por mirar y hasta la próxima.